¿Alguna vez te has detenido a contemplar la magnitud del dolor? No un dolor cualquiera, sino aquel que ha resonado a través de los siglos, moldeando creencias y marcando un antes y un después en la historia de la humanidad. Hablamos, por supuesto, de la pasión de Jesús de Nazaret. Pero ¿qué pasaría si te dijera que hay una manera completamente diferente de entender este sufrimiento? Una perspectiva que se atreve a cruzar las fronteras de la fe y adentrarse en el territorio de la razón pura. ¿Desde qué rincón del planeta nos acompañas hoy? Y en este preciso instante, ¿qué hora marca tu reloj? Es increíble cómo estas historias pueden trascender distancias y usos horarios, conectándonos a través de preguntas fundamentales sobre la existencia y el sufrimiento. Si esta exploración te parece intrigante, ¿conoces a alguien más que podría encontrar valor en esta perspectiva? Tal vez un amigo, un familiar, alguien que siempre está buscando una visión más profunda de la realidad. Compartir este video podría abrirles una puerta a una comprensión completamente nueva. Ahora, dejemos de lado por un momento las interpretaciones tradicionales y los dogmas establecidos. Imaginemos la escena, la crudeza del momento. Jesús, un hombre como tú y como yo, enfrentando la angustia en el jardín de Getsemaní. Puedes sentir su temor, esa oleada de incertidumbre ante lo que está por venir. ¿Acaso no se debate en su interior la más humana de las preguntas? ¿Por qué? ¿Por qué este destino? ¿Por qué esta carga? La soledad lo envuelve, sus más cercanos compañeros duermen, ajenos a la tormenta que se desata en su alma. ¿No te has sentido alguna vez así, solo ante una decisión abrumadora? Un futuro incierto que se cierne como una sombra. Luego viene la traición, la daibu injusta. ¿Puedes imaginar la punzada en su corazón al ver el rostro de aquel en quien confió entregándolo a sus enemigos? ¿No es acaso esta una de las experiencias más dolorosas de la condición humana? La ruptura de la confianza, la puñalada inesperada y después la flagelación, el látigo azotando su carne, el dolor desgarrador en cada golpe. ¿Hemos realmente internalizado la brutalidad de ese momento? ¿Podemos siquiera concebir el sufrimiento físico extremo al que fue sometido? ¿Y la humillación? Esa corona de espinas burlándose de su pretendida realeza, las risas crueles, el desprecio en las miradas. ¿No es la burla, el escarnio público, una forma de infligir heridas tan profundas como las físicas? Y la cruz, la vía dolorosa, cada paso un calvario, el peso de la madera sobre sus hombros lacerados. Sentimos la agonía en cada respiración dificultosa, el agotamiento extremo que lo lleva al límite de sus fuerzas y al fin la crucifixión, los clavos desgarrando sus manos y sus pies, la elevación en la cruz, el cuerpo suspendido, luchando por aire. ¿Podemos comprender la lentitud de esa muerte, la tortura que se prolonga hora tras hora bajo el sol implacable? Y en medio de esa agonía, un grito desgarrador: Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No resuena en este grito la más profunda desesperación, la sensación de haber sido olvidado incluso por aquello en lo que se creía con fervor? Este es el Jesús humano, sufriente, palpable, un hombre que experimentó el espectro completo del dolor físico y emocional. Pero ¿cómo se transforma esta experiencia visceral en un dogma, en una verdad incuestionable que moldea la fe de miles de millones? ¿Cómo pasamos del hombre sufriente al símbolo del sacrificio redentor? La respuesta a esta pregunta es compleja y se teje a lo largo de siglos de interpretación y construcción teológica. Inicialmente, la comunidad que siguió a Jesús buscó comprender el significado de su muerte. ¿Cómo podía el Mesías, el ungido, terminar de una manera tan ignominiosa? La idea del sacrificio vicario comenzó a tomar forma, su sufrimiento como un acto de amor supremo, una expiación por los pecados de la humanidad. ¿No es acaso reconfortante pensar que alguien más pagó la deuda, que nuestros errores pueden ser borrados por el sufrimiento de otro? La cruz, que inicialmente fue un símbolo de vergüenza y derrota, se transformó gradualmente en el emblema central de la salvación. ¿No es paradójico que el instrumento de tortura se convierta en el símbolo de la esperanza y la redención? La teología de la cruz se desarrolló, enfatizando la necesidad del sufrimiento para alcanzar la gloria de la resurrección. ¿Pero acaso no hay otras formas de concebir la trascendencia, caminos menos dolorosos hacia la elevación espiritual? La invitación a la imitación de Cristo también jugó un papel crucial. Se alentó a los fieles a participar de alguna manera en el sufrimiento de Jesús, a llevar sus propias cruces. ¿No se ha glorificado a veces el sufrimiento en sí mismo, como si la aflicción fuera una señal de virtud o un camino más directo hacia Dios? Y así el sufrimiento se convirtió no solo en un recuerdo del pasado, sino en una experiencia presente, una prueba de fe,
un camino hacia la santificación. ¿Pero es realmente necesario el dolor para demostrar nuestra devoción? ¿Acaso un acto de bondad o un momento de profunda contemplación no podrían ser igualmente válidos? Es aquí donde la figura de Baruch Spinoza, un filósofo del siglo XVII, tan brillante como controvertido, nos ofrece una perspectiva radicalmente diferente. Spinoza, excomulgado por su propia comunidad religiosa por sus ideas consideradas heréticas, construyó un sistema filosófico que desafía las concepciones tradicionales de Dios, la naturaleza y el ser humano. ¿Alguna vez te has preguntado qué es realmente Dios? Para Spinoza, Dios no es un ser trascendente, separado del mundo, que interviene en los asuntos humanos. No, Dios o la naturaleza, para él, ambos términos son sinónimos, es la única sustancia que existe, infinita y eterna. Todo lo que vemos, sentimos y pensamos no son más que modos, manifestaciones particulares de esta única sustancia divina. ¿No es esta una idea revolucionaria, la de un Dios que no está allá arriba, sino inmanente en todo lo que existe, desde la más diminuta partícula hasta la galaxia más vasta? Esta sustancia única tiene infinitos atributos, pero nosotros, los seres humanos, solo podemos percibir dos: el pensamiento y la extensión, la materia. Nuestras mentes y nuestros cuerpos son simplemente modos finitos de estos dos atributos infinitos. ¿No te hace esto reflexionar sobre nuestra propia naturaleza, sobre la profunda conexión entre lo que pensamos y lo que experimentamos físicamente? Y si todo es parte de esta única sustancia divina, entonces todo lo que sucede está determinado por las leyes necesarias de su propia naturaleza. No hay lugar para el azar o la libre voluntad en el sentido tradicional. Cada evento, cada acción, cada pensamiento es una consecuencia inevitable de lo que precedió. ¿Te resulta esta idea liberadora o restrictiva? ¿Elimina acaso la responsabilidad de nuestros actos? Spinoza concibe a Dios no como un creador personal que dicta leyes y castiga o recompensa, sino como la causa inmanente de todo lo que es. Dios no actúa desde fuera del mundo, sino que es la propia fuerza, la propia esencia que lo constituye. ¿No cambia esto radicalmente nuestra percepción de lo divino, alejándonos de un Dios juez y vengativo para acercarnos a una comprensión de la realidad como un todo interconectado y necesario? ¿Y cómo encaja el sufrimiento de Jesús en esta visión espinosista del mundo? Para Spinoza, el mal no existe como una entidad positiva, como una fuerza opuesta al bien. El mal es simplemente una privación, una falta de perfección o de adecuación. De la misma manera, el sufrimiento no es un castigo divino ni una prueba impuesta desde el exterior, sino una consecuencia de nuestras ideas inadecuadas, de nuestra falta de comprensión de la naturaleza real de las cosas. ¿No te ha ocurrido alguna vez que el sufrimiento se intensifica cuando no entiendes por qué estás sufriendo? Cuando te sientes víctima de fuerzas oscuras o de la injusticia cósmica, la carga se vuelve mucho más pesada. Para Spinoza, la clave para aliviar el sufrimiento radica en el conocimiento, en la comprensión de las causas que lo producen y de la necesidad inherente a los eventos. Desde esta perspectiva, la pasión de Jesús no sería un acto de sacrificio voluntario en el sentido tradicional, sino un evento que se desarrolló de acuerdo con las leyes necesarias de la naturaleza. Jesús, como cualquier otro ser humano, era un modo finito de la sustancia divina, sujeto a las pasiones y a las leyes del mundo físico. Su dolor, aunque inmensamente real, no sería un castigo infligido por un Dios trascendente, sino una consecuencia inevitable de las circunstancias históricas y las dinámicas de poder de su tiempo. ¿Significa esto que el sufrimiento de Jesús carece de sentido? Absolutamente no. Desde una perspectiva espinosista, su vida y su muerte pueden ser vistas como un ejemplo de sabiduría y fortaleza ante la adversidad, una demostración de la capacidad humana para mantener la integridad incluso en las circunstancias más extremas. Su serenidad ante la muerte, su aparente aceptación de su destino, podrían interpretarse como una forma de conocimiento adecuado, una comprensión profunda de la necesidad de los eventos. ¿No es acaso esta una forma diferente, pero igualmente poderosa, de encontrar significado en su sufrimiento? En lugar de verlo como un acto sobrenatural de redención, podríamos contemplarlo como un ejemplo humano de cómo enfrentar el dolor y la injusticia con entereza y comprensión. Pero entonces,
¿Cómo se produjo esa transformación de la experiencia humana de dolor en el dogma del sacrificio redentor? Aquí entran en juego las necesidades de las comunidades humanas de encontrar sentido y propósito en el sufrimiento, de construir narrativas que expliquen el mundo y ofrezcan consuelo ante la adversidad. Las primeras comunidades cristianas, buscando comprender la impactante muerte de su líder, recurrieron a las categorías de pensamiento y a las tradiciones religiosas de su época para darle un significado trascendente. La idea del sacrificio, presente en muchas culturas antiguas, ofreció un marco conceptual para entender la muerte de Jesús como un acto que tenía un propósito más allá de su mero final físico. La noción de que su sufrimiento podía expiar los pecados de la humanidad ofrecía consuelo y esperanza a sus seguidores. No es natural buscar explicaciones y encontrar consuelo en medio del dolor y la pérdida. Con el tiempo, estas interpretaciones se formalizaron y se institucionalizaron a través de la Iglesia. Los dogmas se desarrollaron como verdades fundamentales e incuestionables de la fe, ofreciendo una estructura coherente para las creencias y prácticas religiosas. La figura de Jesús se elevó de la de un hombre sufriente a la de un hijo de Dios divino, cuyo sacrificio era esencial para la salvación de la humanidad. Pero en este proceso de sacralización y dogmatización, no se corre el riesgo de perder de vista la dimensión humana de Jesús, su propia lucha, su propio miedo, su propio dolor. Al enfatizar su divinidad y su papel como redentor, no se diluye a veces la conexión empática que podríamos sentir con su experiencia humana, y desde la perspectiva de Spinoza, ¿no podría esta dogmatización conducir a una forma de servidumbre humana, no ya a las pasiones individuales, sino a las pasiones teológicas, al miedo al castigo divino, a la culpa por no estar a la altura de las expectativas religiosas, a una comprensión inadecuada de la naturaleza real de Dios y del universo? Si aceptamos la visión spinozista de un Dios inmanente y de la necesidad de todos los eventos, ¿qué implicaciones tendría esto para nuestra comprensión de la pasión de Jesús? En primer lugar, se diluiría la noción de un Dios que exige sufrimiento como un sacrificio para aplacar su ira o para perdonar los pecados. El dolor de Jesús no sería un requisito impuesto por una voluntad divina trascendente, sino una consecuencia de las leyes de la naturaleza y de las acciones humanas. Esto podría liberarnos de la carga de la culpa colectiva por su muerte, así como del miedo a un Dios vengativo que exige sufrimiento como penitencia. Podríamos enfocarnos en la humanidad de Jesús, en su ejemplo de fortaleza y sabiduría ante la adversidad, en su llamado al amor y a la comprensión sin la necesidad de interpretaciones sobrenaturales o dogmáticas. En lugar de centrarnos en el sufrimiento como un fin en sí mismo, podríamos adoptar una ética de la aceptación, tratando de comprender las causas del dolor y buscando formas de aliviarlo, tanto en nosotros mismos como en los demás. El amor intelectual de Dios de Spinoza, esa comprensión profunda y gozosa de la necesidad y la belleza del orden natural, podría ofrecer un camino hacia la paz interior y la aceptación de la realidad tal como es. ¿No podría una fe basada en la razón y la comprensión, en lugar del temor y la obediencia ciega, ser una forma más auténtica y liberadora de espiritualidad? Una fe que reconoce la humanidad de Jesús y busca inspiración en su ejemplo, sin la necesidad de dogmas que a menudo generan división y conflicto. La historia de Jesús, incluso bajo la lente de Spinoza, sigue siendo profundamente relevante. Su vida y su mensaje de amor, compasión y justicia trascienden las interpretaciones teológicas y resuenan con los anhelos más profundos del espíritu humano. La pregunta no es si Jesús sufrió, eso es un hecho histórico. La pregunta es cómo interpretamos ese sufrimiento y cómo permitimos que esa interpretación moldee nuestras vidas y nuestra comprensión del mundo. El pensamiento crítico, la disposición a cuestionar dogmas y a buscar una comprensión más profunda de la realidad, es esencial para nuestro crecimiento intelectual y espiritual. El sufrimiento, lejos de ser un callejón sin salida, puede convertirse en un camino hacia el conocimiento, un catalizador para la reflexión y la sabiduría. Y quizás, en esta inesperada conexión entre la pasión de Jesús y la filosofía de Spinoza, encontramos una síntesis sorprendente, una manera de unir la fe y la razón, la emoción y la lógica, para alcanzar una comprensión más completa y enriquecedora de la condición humana y nuestro lugar en el vasto universo. Si has llegado hasta aquí, te felicito por tu apertura mental y tu disposición a explorar ideas desafiantes. Si estás viendo este video desde un teléfono, un pequeño toque en el botón de me gusta
Si te ha parecido valioso, claro, ayuda muchísimo a que esta perspectiva alcance a más personas. ¿Conoces a alguien que disfrutaría de esta mirada inusual sobre una historia tan conocida? No dudes en compartir este video con ellos. Juntos podemos expandir la conversación y fomentar una comprensión más profunda y reflexiva de la realidad. ¿Has detenido a pensar en la esencia misma de nuestra existencia? En aquello que nos impulsa a seguir adelante, a desear, a sufrir y a amar. Hoy vamos a desentrañar no solo la historia de un hombre cuyo dolor se convirtió en el cimiento de una fe global, sino también cómo un pensador radical del siglo XVII nos ofrece una lente para ver esa misma historia con una claridad y una profundidad insospechadas. ¿Desde qué país nos acompañas en este viaje de conocimiento y en este momento exacto, qué hora es donde te encuentras? Es fascinante cómo la curiosidad por estas preguntas universales nos conecta, sin importar fronteras ni meridianos. Si esta exploración te cautiva, ¿por qué no invitar a alguien más a unirse? Piensa en ese amigo, colega o familiar que siempre busca ir más allá de lo obvio. Compartir este video podría abrirles una perspectiva transformadora. Hemos hablado ya del sufrimiento humano de Jesús, de la pasión en su cruda realidad, de la flagelación que laceró su carne, de la corona de espinas que humilló su dignidad, de la vía dolorosa y la crucifixión que lo llevaron al límite de la resistencia humana. Hemos realmente internalizado el grito de Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese instante de profunda desolación que nos revela a un Jesús innegablemente humano, y hemos comenzado a explorar cómo este dolor, tan íntimo y personal, se fue tejiendo en el complejo tapiz del cristianismo, transformándose en el sacrificio vicario, en la teología de la cruz, en la invitación a la imitación de Cristo, en una prueba misma de la fe. ¿Es el dolor en sí mismo un camino inherente a la santidad? ¿O es una condición que, aunque inevitable, puede ser trascendida por la comprensión? Aquí es donde la figura de Baruch Spinoza emerge con una fuerza sorprendente, ofreciéndonos una arquitectura filosófica tan vasta y coherente que nos permite reinterpretar no solo la vida y el sufrimiento de Jesús, sino la totalidad de la existencia. Spinoza no buscaba destruir la fe, sino purificarla, despojarla de la superstición y el temor para fundarla en la razón y la comprensión. ¿No es acaso esa una búsqueda noble, la de una espiritualidad que no teme a la luz de la razón? Para comprender a Spinoza, debemos sumergirnos en su idea central, la substancia única. ¿Te has preguntado alguna vez qué es lo más fundamental de la realidad? Aquello que no necesita de nada más para existir, que es causa de sí mismo. Para Spinoza esa es la sustancia, y solo hay una. A esta substancia la llama Dios, o indistintamente, naturaleza. ¿Puedes imaginar la audacia de equiparar a Dios con la naturaleza, de borrar esa distinción tradicional entre lo divino y lo material? Esto significa que no hay un Dios separado del universo, creando desde fuera. No, Dios es el universo, la totalidad de todo lo que existe, la realidad en sí misma, infinita, eterna y absolutamente necesaria. ¿No es esta una visión de lo divino que desafía radicalmente nuestras preconcepciones? Ya no hay un Dios que interviene arbitrariamente en el mundo, que dicta mandatos y castiga desobediencias. En cambio, hay una realidad unificada, un ser infinito cuya esencia se expresa en todo lo que es. Somos, cada uno de nosotros, meros modos o modificaciones de esta sustancia única. Tu cuerpo, tu mente, la silla en la que te sientas, las estrellas en el cielo, las partículas más pequeñas y las galaxias más grandes, todo es una expresión, un modo de la única substancia. Esta substancia infinita posee infinitos atributos, es decir, infinitas formas de manifestarse. Sin embargo, nuestra limitada mente humana solo puede percibir dos de estos atributos: la extensión, el mundo físico, la materia, el espacio, y el pensamiento, la conciencia, las ideas. Así, todo lo que percibimos y experimentamos es una manifestación de Dios a través de estos dos atributos. ¿No es asombroso pensar que cada pensamiento que tienes, cada sensación, cada objeto que ves, es una expresión de lo divino? Y si todo es una expresión necesaria de la substancia, entonces todo lo que ocurre en el universo sigue una cadena inquebrantable de determinismo.
No hay azar. Absolutamente nada sucede por casualidad. Cada evento, cada decisión, cada movimiento de una hoja en el viento es una consecuencia necesaria de causas anteriores, que a su vez son consecuencias necesarias en una cadena infinita que se remonta a la propia naturaleza de la substancia. ¿Te asusta esta idea o te libera? Si todo está determinado, ¿dónde queda nuestra libertad? Somos meros títeres en un gigantesco teatro cósmico. Para Spinoza, la libertad no es la capacidad de elegir al azar entre diferentes opciones, sino la comprensión y aceptación de la necesidad de todo lo que es. Somos libres no cuando actuamos contra la naturaleza, sino cuando actuamos de acuerdo con ella, cuando nuestras acciones surgen de una comprensión clara y adecuada de las causas. ¿No es esta una forma profunda y paradójica de entender la libertad, no como arbitrariedad, sino como armonía con la realidad? La causalidad en Spinoza es inmanente, no trascendente. Dios no es una causa externa al mundo que lo puso en marcha y luego se alejó. Dios es la causa dentro del mundo, la fuerza activa y vivificante que lo mantiene en existencia en cada instante. Es la ley interna de su propia naturaleza. ¿No transforma esto radicalmente nuestra relación con lo divino, haciéndonos sentir no como criaturas distantes de un creador, sino como partes intrínsecas de una totalidad sagrada? Ahora, adentrémonos en la ética de Spinoza, que no es un conjunto de mandatos morales, sino una profunda exploración de la naturaleza humana, de nuestras pasiones y de cómo podemos alcanzar la verdadera libertad y felicidad. ¿Te has preguntado alguna vez cuál es el impulso más fundamental de todo ser vivo? Spinoza nos da una respuesta clara: el conatus. El conatus es la esencia de cada cosa, el esfuerzo, el impulso innato de cada ser por perseverar en su propio ser. Cada planta busca crecer, cada animal busca sobrevivir y cada ser humano busca mantener y aumentar su existencia, su poder de actuar. ¿No es este el motor silencioso que nos impulsa cada día, ese deseo intrínseco de vivir y prosperar? De este conatus fundamental surgen nuestras pasiones, que Spinoza reduce a 3 afectos primarios: la alegría, la tristeza y el deseo. La alegría es el paso de una perfección menor a una mayor, el aumento de nuestro poder de actuar. La tristeza es lo opuesto, el paso a una perfección menor, la disminución de nuestro poder de actuar. Y el deseo es el apetito, acompañado de la conciencia de sí mismo, la tendencia a lo que nos causa alegría y a alejarnos de lo que nos causa tristeza. Puedes ver cómo estas 3 pasiones fundamentales explican toda la compleja gama de nuestras emociones, desde el éxtasis hasta la desesperación. Spinoza distingue entre pasiones activas y pasiones pasivas. Las pasiones pasivas son aquellas en las que somos arrastrados por fuerzas externas, donde nuestra mente tiene ideas inadecuadas y somos más pacientes que agentes. La ira, el odio, la envidia, la desesperación son ejemplos de pasiones pasivas que disminuyen nuestro poder de actuar y nos hacen sufrir. ¿No te has sentido alguna vez arrastrado por emociones que no entiendes del todo, que parecen tomar el control de ti? Esa es la servidumbre de las pasiones. En cambio, las pasiones activas surgen de la comprensión, de la acción de nuestra propia mente. Cuando nuestras ideas son adecuadas, cuando comprendemos las causas de nuestros afectos y de los eventos externos, somos activos, somos libres. La virtud para Spinoza no es la negación de las pasiones, sino su transformación a través del conocimiento. ¿No es liberador pensar que podemos transformar nuestras emociones más destructivas simplemente comprendiéndolas mejor? La servidumbre humana, para Spinoza, es precisamente esto: estar dominado por las pasiones pasivas, ser un juguete de las fuerzas externas y de nuestras propias ideas confusas. Cuando no comprendemos la verdadera naturaleza de las cosas, cuando no entendemos las causas de nuestros afectos, somos esclavos. ¿No vivimos a menudo en esta servidumbre, reaccionando impulsivamente a los eventos sin una comprensión clara? Ahora, con esta profunda inmersión en la ética de Spinoza, volvamos a la pasión de Jesús. ¿Cómo se ve el mal y el sufrimiento a través de esta lente? Para Spinoza, como mencionamos, el mal no es una entidad independiente. No hay un diablo o una fuerza maligna en el universo. El mal es simplemente una privación, una falta de algo, una imperfección. Una enfermedad no es un mal intrínseco, sino la privación de la salud. Un error no es un mal,
sino la privación de la verdad. ¿No simplifica esto radicalmente la complejidad moral del mundo al eliminar la idea de un conflicto metafísico entre el bien y el mal? El sufrimiento en este contexto no es un castigo divino ni una prueba impuesta por una deidad. El sufrimiento es una consecuencia de nuestras ideas inadecuadas y de la disminución de nuestro poder de actuar. Cuando percibimos un evento como malo o injusto, es porque nuestra comprensión de la totalidad de la naturaleza es limitada. Si pudiéramos ver el evento en su contexto más amplio, como una parte necesaria de la substancia divina, nuestra tristeza se disiparía. La naturaleza para Spinoza es necesidad, no castigo. Los eventos dolorosos, las catástrofes naturales, las injusticias humanas, no son actos punitivos de un Dios caprichoso, son simplemente manifestaciones necesarias de la infinita cadena de causas y efectos que constituyen la substancia. La lluvia cae porque las leyes de la física la determinan, no para castigar o bendecir. Un tsunami ocurre por movimientos geológicos, no por la ira divina. ¿No nos libera esto de la angustia de intentar encontrar un porqué moral a cada tragedia? La liberación de las pasiones, y por ende del sufrimiento, se logra a través del conocimiento adecuado. Cuando comprendemos las causas de nuestros afectos y la necesidad de todos los eventos, nuestras pasiones pasivas se transforman en afectos activos. Al entender que todo es una parte necesaria de la substancia divina, la tristeza se convierte en alegría y la desesperación en aceptación y amor. ¿No es esta una propuesta radical que nos invita a sanar nuestra alma a través de la comprensión racional del universo? Ahora, imaginemos la figura de Jesús bajo la óptica espinosista. Jesús, desde esta perspectiva, no es una divinidad separada, sino un modo de la substancia, una expresión particular, aunque excepcional, de la naturaleza o Dios. Su vida, sus enseñanzas y su pasión no serían actos milagrosos o intervenciones divinas externas, sino la manifestación de una conciencia humana elevada, de un intelecto que alcanzó un grado profundo de comprensión de la realidad. ¿No es fascinante pensar en Jesús no como un ser fuera de la naturaleza, sino como la máxima expresión de lo que la naturaleza humana puede ser? La dolor de Jesús como evento necesario se convierte en una idea central. Su pasión no es un castigo divino, sino una parte inevitable del vasto tejido de causas y efectos que constituye la realidad. Su arresto, su juicio, su tortura y su muerte no son accidentes cósmicos, sino la consecuencia necesaria de las tensiones políticas, religiosas y sociales de su época, de la incomprensión de sus contemporáneos y de la interacción de todas las fuerzas en juego. Spinoza diría que si la historia de Jesús hubiera sido diferente, la substancia no habría sido ella misma. La aceptación del dolor que Jesús mostró en sus momentos finales, esa serenidad aparente ante la muerte, esa frase, hágase tu voluntad, podría interpretarse como una forma de conocimiento adecuado según Spinoza. Es la comprensión profunda de la necesidad de los eventos, la aceptación de que lo que está sucediendo es parte de la orden eterna e inmutable de la substancia. Cuando Jesús dice, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú, no está expresando una profunda aceptación de la necesidad, un sometimiento de su voluntad individual a la voluntad universal de la naturaleza. El ejemplo de Jesús como conocimiento adecuado se vuelve entonces profundamente relevante. Su vida, sus enseñanzas sobre el amor, la compasión, el perdón y su eventual muerte pueden ser vistas como un modelo de cómo vivir en armonía con la naturaleza, de cómo comprender y aceptar la necesidad de todas las cosas. Él encarnaría la vida del individuo que ha alcanzado la máxima comprensión y, por ende, la máxima libertad y bienaventuranza. ¿No es un modelo poderoso, el de una vida vivida en profunda coherencia con la realidad, sin ilusiones ni miedos supersticiosos? Aquí, quizás, es donde la visión de Spinoza choca más frontalmente con las interpretaciones dogmáticas tradicionales. Estamos dispuestos a dejar de lado siglos de teología para ver a Jesús desde esta perspectiva. Si has llegado hasta aquí, felicitaciones por tu paciencia y tu mente abierta. Si estás viendo esto en tu celular, un rápido me gusta ayuda mucho a que el algoritmo muestre este contenido a más personas. Anímate a hacerlo. La transformación de la dolor en dogma no es un proceso maligno, sino una manifestación de la necesidad humana de encontrar sentido. Desde los inicios de la civilización, los seres humanos han buscado explicaciones para el mundo que les rodea, especialmente para los fenómenos que escapan a su control: la muerte, el sufrimiento, las catástrofes.
El mito y la narrativa se convierten en herramientas esenciales para dar coherencia a la experiencia humana, para vincular el pasado con el presente y proyectar esperanza hacia el futuro. La historia de Jesús, con su poderosa carga emocional y su mensaje de redención, fue naturalmente adoptada como una narrativa central para una comunidad en crecimiento. ¿Acaso no todos necesitamos historias que nos ayuden a navegar la complejidad de la existencia? A medida que la comunidad de seguidores de Jesús crecía, surgió la necesidad de organizar y formalizar sus creencias. Es aquí donde el papel de la Iglesia se vuelve crucial. Las instituciones religiosas cumplen una función vital al establecer un marco para la fe, al codificar las enseñanzas, al unificar a los creyentes bajo un conjunto común de verdades. Al hacerlo, las narrativas se convierten en dogmas, verdades inmutables que deben ser aceptadas por la fe. ¿No es esta una forma natural de proteger y preservar lo que se considera sagrado, de dar solidez a la fe en tiempos de incertidumbre? Pero en este proceso, Spinoza señalaría que a menudo se produce una pérdida de la naturaleza humana en favor del divino. El Jesús histórico, el hombre que sufrió, que dudó, que experimentó la angustia, es gradualmente subsumido por la figura del Cristo divino, el Dios encarnado que muere para redimir. La énfasis en su divinidad y en su sacrificio redentor, aunque central para la teología cristiana, puede oscurecer la profunda humanidad de su experiencia, esa conexión visceral con el sufrimiento que lo hace tan relatable. No nos identificamos más fácilmente con un ser que comparte nuestras fragilidades, incluso si también posee una grandeza trascendente. Y aquí radica un peligro desde la perspectiva espinosista, la servidumbre por las pasiones teológicas. Cuando los dogmas se establecen de forma rígida y se imponen sin la posibilidad de la crítica racional, pueden generar miedo, culpa y una comprensión inadecuada de la realidad. El temor al infierno, la culpa por el pecado original, la obediencia ciega a la autoridad eclesiástica, todo esto, para Spinoza, sería una forma de servidumbre. ¿No es irónico que la búsqueda de la salvación pueda llevar, paradójicamente, a una forma de esclavitud mental y emocional? Los dogmas, en lugar de liberar, pueden atar. Pueden impedir la búsqueda individual de la verdad, al requerir una aceptación acrítica de verdades preestablecidas. La tristeza y el sufrimiento que Spinoza atribuye a la incomprensión pueden ser perpetuados por una teología que exalta el sufrimiento como un fin en sí mismo, o como un medio para una recompensa futura, en lugar de buscar la comprensión que lo disuelve. ¿Acaso la verdadera piedad no debería llevarnos a una mayor alegría y a una comprensión más profunda, en lugar de sumirnos en el temor y la culpa? Las implicaciones de una lectura espinosista de la pasión son entonces profundas y liberadoras. En primer lugar, nos ofrecen la posibilidad de una liberación de la culpa y el miedo. Si el sufrimiento de Jesús es un evento necesario dentro de la naturaleza divina, entonces la culpa colectiva por su crucificación pierde su sentido dogmático. No somos personalmente responsables de un evento que, aunque trágico, se manifestó según las leyes inmutables del universo. La idea de un Dios vengativo que necesita ser aplacado por el derramamiento de sangre humana se disipa. ¿No es esto un alivio inmenso, la disolución de un peso que la humanidad ha cargado por siglos? En segundo lugar, nos permite un redescubrimiento de la humanidad de Jesús. Al liberarnos de la necesidad de verlo solo como el Dios sacrificado, podemos volver a apreciar a Jesús como un ser humano excepcional, cuya vida y enseñanzas encarnaron la sabiduría y la comprensión. Podemos conectar con su experiencia de dolor, su valentía, su compasión, sin la necesidad de interpretaciones sobrenaturales que a veces lo alejan de nuestra propia realidad. ¿No es más inspirador un Jesús que, siendo completamente humano, nos muestra el camino hacia una vida de entendimiento y amor? La ética espinosista nos invita a la aceptación de la realidad tal como es, no con resignación pasiva, sino con la alegría que surge del amor intelectual de Dios. Cuando comprendemos que todo lo que sucede es una expresión de la substancia divina, nuestra tristeza se transforma en alegría y nuestro miedo en una profunda serenidad. Amar a Dios intelectualmente no significa amar a una persona antropomórfica, sino amar el orden necesario y eterno del universo, la belleza y la perfección de la naturaleza en su totalidad. ¿No es esta una forma de espiritualidad que nos ancla en la realidad, en lugar de elevarnos a un reino de fantasía? Finalmente, Spinoza nos apunta hacia una religión sin superstición. Para él, la verdadera piedad no radica en los rituales, los dogmas ciegos o el temor a un Dios punitivo, sino en el conocimiento y el amor intelectual de Dios.
Una fe basada en la razón, en la comprensión de las causas, en la búsqueda de la verdad, es una fe que libera y empodera. ¿No es esta la promesa de una espiritualidad madura que no necesita de cuentos de hadas para encontrar significado y propósito? Una que puede convivir con la ciencia, la filosofía y la crítica, enriqueciéndose mutuamente. El legado y la continuidad de la interpretación de Jesús y su sufrimiento son innegables. Incluso con una lectura espinosista, la figura de Jesús mantiene su profundo poder inspirador. Sus enseñanzas sobre el amor al prójimo, la compasión por los desfavorecidos, el perdón y la búsqueda de la justicia resuenan con una fuerza atemporal. ¿No son estos valores universales que trascienden cualquier marco teológico particular? La importancia del pensamiento crítico se magnifica en este contexto. Spinoza nos invita a no aceptar verdades prefabricadas, sino a examinar, a cuestionar, a buscar la comprensión por nosotros mismos. La fe, para ser sólida, debe ser iluminada por la razón. No es nuestra responsabilidad intelectual y espiritual someter a escrutinio incluso nuestras creencias más arraigadas. El sufrimiento, en este vasto panorama, se convierte en un camino para el conocimiento. Lejos de ser un castigo sin sentido, cada experiencia dolorosa, cada momento de angustia, si lo abordamos con la lente de la comprensión, puede ser una oportunidad para profundizar nuestra sabiduría sobre la naturaleza de la realidad y de nosotros mismos. No es en los momentos de mayor dificultad donde a menudo encontramos las lecciones más profundas de la vida, y así llegamos a una síntesis inesperada. La historia de Jesús, con su dolor tan humano y tan divino, se encuentra con la filosofía rigurosa y racional de Spinoza, no para anularla, sino para enriquecerla, para despojarla de capas de superstición y dogma que pudieron haberse acumulado a lo largo de los siglos. Es la unión de la emoción y la razón, de la fe y el intelecto, en una búsqueda compartida de la verdad. Jesús sufrió, y Spinoza explica cómo su dolor fue convertido en dogma, pero también cómo esa misma historia puede liberarnos para una comprensión más profunda, más racional y, en última instancia, más amorosa de la propia existencia. Es un llamado a ver la realidad con nuevos ojos, a trascender el miedo y la culpa, y a abrazar la totalidad de la naturaleza, que es Dios, con un amor intelectual que nos lleva a la verdadera bienaventuranza, un amor que no teme a la verdad, sin importar dónde nos lleve. ¿Qué pasaría si la historia que creemos conocer, la más profunda y sagrada, tuviera capas aún más sorprendentes esperando ser descubiertas? ¿Y si el sufrimiento que ha conmovido a miles de millones, el de Jesús de Nazaret, pudiera ser desvelado no solo por la fe, sino por la razón más implacable? Hoy nos embarcamos en una odisea intelectual para desentrañar cómo el dolor más icónico de la historia fue transformado en dogma y cómo un pensador que desafió a su propio tiempo nos ofrece las herramientas para comprenderlo de una manera radicalmente nueva. ¿Desde qué rincón del vasto continente latinoamericano o del mundo nos acompañas en esta exploración profunda? Y en este instante, ¿qué hora es en tu ciudad? Es asombroso cómo estas reflexiones que tocan lo más esencial de nuestra condición pueden resonar con personas en geografías tan diversas. Si esta búsqueda de la verdad te interpela, ¿conoces a alguien más que se beneficie de una perspectiva audaz y reveladora? Compartir este video con un amigo o familiar podría ser el catalizador de una conversación transformadora sobre la fe, la razón y la realidad misma. Hemos viajado a través de la angustia humana de Jesús en Getsemaní. Hemos sentido la brutalidad de la flagelación y la humillación de la corona de espinas. Hemos acompañado su calvario en la vía dolorosa hasta el grito final en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hemos reflexionado sobre cómo este sufrimiento, tan visceral, se convirtió en el cimiento de la teología cristiana, elevando la cruz a símbolo de redención y sacrificio vicario, invitando a la imitación de Cristo como camino de fe. ¿Es el dolor una condición inherente a la virtud o hay una comprensión más profunda que nos aguarda? Nos hemos sumergido en el universo de Baruch Spinoza, ese gigante filosófico del siglo XVII que se atrevió a desafiar las verdades establecidas. Comprendimos que para él solo existe una substancia única, a la que llama Dios o naturaleza, infinita, eterna e inmanente. Todo lo que percibimos,
desde nuestros pensamientos hasta los objetos más tangibles, son meros modos o expresiones de esta substancia, manifestándose a través de los atributos de extensión y pensamiento. No es una idea revolucionaria, la de un Dios que no está fuera del universo, sino que es el universo en su totalidad, en cada átomo y en cada idea. Y con esta visión llegó el entendimiento del determinismo espinosista. Nada ocurre al azar. Cada evento, cada acción, es una consecuencia necesaria de una cadena infinita de causas y efectos que se originan en la propia naturaleza de la substancia. La libertad para Spinoza no es la elección aleatoria, sino la comprensión y la aceptación gozosa de esta necesidad. ¿Te sientes liberado o abrumado por la idea de que todo lo que sucede es en su esencia necesario? Exploramos la ética espinosista, centrada en el conatus, ese impulso fundamental de cada ser por perseverar en su existencia, del cual emanan las tres pasiones primarias: alegría, tristeza y deseo. Distinguimos entre pasiones pasivas, aquellas que nos disminuyen y nos hacen esclavos de las fuerzas externas y de ideas inadecuadas, y las pasiones activas, que surgen de la comprensión y nos aumentan nuestro poder de actuar. La servidumbre humana, para Spinoza, es precisamente vivir dominado por estas pasiones pasivas, sin la luz del conocimiento. ¿No es acaso esa una descripción precisa de muchos de nuestros propios sufrimientos? Finalmente, aplicamos esta lente espinosista al concepto de mal y sufrimiento. Para Spinoza, el mal no existe como una entidad, sino como una privación, una ausencia de perfección. El sufrimiento, por tanto, no es un castigo, sino la consecuencia de nuestras ideas inadecuadas sobre la realidad, de nuestra incomprensión de la naturaleza como necesidad, no como castigo. La liberación de este sufrimiento se logra a través del conocimiento adecuado, transformando las pasiones pasivas en afectos activos. No es un giro radical concebir el dolor no como un misterio insondable, sino como una señal de nuestra propia falta de comprensión. Y bajo esta luz, la figura de Jesús se transfiguró, un modo de la substancia, cuya dolor no fue un sacrificio sobrenatural, sino un evento necesario que se desarrolló según las leyes de la naturaleza. Su aceptación de la dolor en el Getsemaní y en la cruz fue vista como una manifestación de conocimiento adecuado, un ejemplo para la humanidad de cómo vivir en armonía con la realidad y sus inevitabilidades. ¿Es esta una visión que te despoja de la fe o que te invita a una fe más arraigada en la razón? Ahora profundicemos en la transformación de este dolor en dogma, en cómo una experiencia humana tan profunda se cristaliza en verdades inmutables. Este proceso no es arbitrario, está enraizado en la necesidad humana más básica, la necesidad de dar sentido. Desde los albores de la humanidad, las comunidades han tejido mitos y narrativas para comprender el universo, para explicar el inexplicable sufrimiento, la muerte, el destino. La historia de Jesús, con su potente carga de drama, amor y sacrificio, poseía la resonancia perfecta para convertirse en la metanarrativa de una nueva fe. ¿No buscamos todos, en el fondo, una historia que dé propósito a nuestra existencia, que nos consuele en la adversidad y nos guíe hacia lo trascendente? La capacidad de la mente humana para crear estas narrativas, para dar forma al caos de la experiencia, es asombrosa, casi divina en sí misma. Con el crecimiento de las comunidades cristianas, la necesidad de organización y formalización se hizo imperante. No se podía mantener una fe vibrante basada únicamente en la transmisión oral y en experiencias individuales. Surgió así el papel crucial de la Iglesia, no solo como guardiana de la memoria de Jesús, sino como arquitecta de un sistema de creencias coherente y unificador. Los concilios, los sínodos, los escritos de los padres de la Iglesia, todo contribuyó a la lenta pero inexorable cristalización de las enseñanzas. Las interpretaciones, que quizás al principio eran diversas y flexibles, comenzaron a consolidarse en dogmas, verdades fundamentales que no solo se aceptaban, sino que se creían reveladas y esenciales para la salvación. No es natural que cualquier movimiento social o espiritual, al crecer, busque una estructura, una definición clara de sus principios para sobrevivir y expandirse. Sin embargo, en este proceso de dogmatización, Spinoza nos señalaría un punto crítico: la pérdida gradual de la naturaleza humana de Jesús en favor de lo divino. En el afán de exaltar su figura como Salvador y Redentor, la teología cristiana
tendió a enfatizar su divinidad por encima de su humanidad. El Jesús que llora en Getsemaní, el que siente el abandono en la cruz, el que experimenta el cansancio y la sed, fue eclipsado en cierta medida por el Cristo cósmico, preexistente al tiempo, que voluntariamente se sacrifica. No es paradójico que al intentar magnificar a una figura, se pueda sin querer despojarla de la cualidad que la hace más cercana y relatable a la experiencia humana. Esta divinización extrema, desde la óptica espinosista, puede alejar al hombre de la posibilidad de emular a Jesús en su humanidad, al convertirlo en un ser inalcanzable, separado de nuestra propia condición. Su sufrimiento, en lugar de ser un espejo de nuestra propia vulnerabilidad, se convierte en un acto único y sobrenatural, cuya comprensión se vuelve un misterio inaccesible a la razón. Y aquí, Spinoza ve un peligro fundamental: la servidumbre a través de las pasiones teológicas. Cuando la fe se basa en dogmas inquebrantables, impuestos por una autoridad externa y no por la comprensión racional, puede generar una serie de afectos pasivos que encadenan el espíritu humano. El miedo al castigo eterno, la culpa por un pecado original que se nos atribuye sin elección, la obediencia ciega a mandatos que no se comprenden en su esencia, todo esto, para Spinoza, constituye una forma de esclavitud. ¿No hemos visto a lo largo de la historia cómo el dogma, en lugar de liberar, ha oprimido, ha fomentado la intolerancia y ha sofocado la libre investigación? Para Spinoza, la religión que no se basa en el amor y la comprensión racional de Dios es en esencia superstición, y la superstición engendra servidumbre porque mantiene a los hombres en la ignorancia y el temor. La dogmatización excesiva del sufrimiento de Jesús, al presentarlo como un misterio que solo la fe puede abrazar, sin la luz de la razón, puede perpetuar la confusión y el temor en lugar de disolverlos. ¿Es acaso la verdadera piedad incompatible con la libertad de pensamiento y la búsqueda de la verdad? ¿O es, por el contrario, su más alta expresión? Ahora, consideremos las implicaciones profundas de una lectura espinosista de la pasión para nuestra propia vida y para la sociedad. Si adoptamos esta perspectiva, la primera y quizás más liberadora implicación es la disolución de la culpa y el miedo. Si la muerte de Jesús es un evento necesario, una manifestación más de la substancia divina y no el resultado de una acción que podamos controlar o de la ira de un Dios vengativo, entonces la carga de la culpa colectiva por su crucificación se desvanece. No somos pecadores inherentes por un acto cometido hace 2000 años. El concepto de un Dios que exige el sufrimiento y la sangre de su propio Hijo para aplacar su ira es, desde esta visión, una idea inadecuada, una pasión pasiva que genera temor y servidumbre. ¿No es un alivio inmenso liberarse de este peso ancestral, de esta deuda que nunca pedimos contraer? Esta perspectiva también nos permite un redescubrimiento de la humanidad de Jesús en toda su plenitud. Al despojarnos de la necesidad de verlo solo como un ser divino inalcanzable, podemos conectar con Jesús como un hombre de carne y hueso, que sintió, que amó, que sufrió. Su angustia en Getsemaní ya no es una escena misteriosa de sacrificio divino, sino una profunda lección sobre la condición humana y la aceptación de la necesidad. Su valor ante la muerte no es un milagro, sino el testimonio de una conciencia que ha alcanzado un alto grado de conocimiento adecuado y, por tanto, de libertad interior. ¿No es más inspirador un Jesús que, siendo plenamente humano, nos muestra el camino hacia la comprensión y la fortaleza, en lugar de un ser inalcanzable cuya divinidad nos separa de su ejemplo? Su vida se convierte en un modelo de conatus, llevado a su máxima expresión: perseverar en el ser, en la virtud y en la comprensión, incluso ante la aniquilación. La ética espinosista nos invita a la aceptación radical de la realidad, no con resignación pasiva, sino con la alegría que surge del amor intelectual de Dios. Cuando comprendemos que todo lo que sucede, incluso lo que nos causa dolor, es una manifestación necesaria de la substancia divina, nuestra tristeza se transforma. El amor intelectual de Dios no es un amor emocional hacia una figura antropomórfica, sino una comprensión profunda y gozosa del orden perfecto y eterno del universo, de la inmutabilidad de sus leyes, de la belleza inherente a la naturaleza en su totalidad. Es la conciencia de que somos parte de algo infinitamente más grande y que nuestra existencia tiene sentido dentro de ese todo. ¿No es este un camino hacia una paz interior que trasciende las vicisitudes del mundo, una serenidad que no depende de la fortuna externa? Esta vía espinosista nos conduce a una religión sin superstición, una fe depurada de elementos que oscurecen la razón y fomentan el temor.
amor. La verdadera piedad para Spinoza no se encuentra en el cumplimiento de rituales ciegos, ni en la obediencia a dogmas sin sentido, sino en el conocimiento y el amor intelectual de Dios. Una fe que no teme a la ciencia, ni a la filosofía, ni a la crítica, sino que se nutre de ellas. ¿No es esta la promesa de una espiritualidad madura que puede coexistir armónicamente con la búsqueda de la verdad en todas sus formas? Una religión que promueve la libertad de pensamiento y la comprensión racional, en lugar de la sumisión y la ignorancia. Es una fe que no se basa en el miedo al castigo, sino en el amor a la sabiduría y a la verdad. Y llegamos a la consideración del legado y la continuidad de la interpretación de Jesús y su sufrimiento. A pesar de la profunda relectura que propone Spinoza, la figura de Jesús de Nazaret sigue siendo una fuente inagotable de inspiración. Sus enseñanzas de amor incondicional, compasión por los marginados, perdón a los ofensores y su inquebrantable búsqueda de justicia resuenan con una fuerza que trasciende cualquier marco teológico o filosófico. ¿No son estos valores universales necesarios para la convivencia humana, independientemente de nuestras creencias metafísicas? La importancia del pensamiento crítico se erige como una bandera en esta travesía. Spinoza, el gran disidente, nos desafía a no aceptar verdades prefabricadas, a no conformarnos con la ignorancia o la superstición. Nos invita a examinar, a cuestionar, a buscar la comprensión por nosotros mismos, a través de la razón y la experiencia. La fe, si ha de ser robusta y genuina, debe ser iluminada por la luz de la razón, no oscurecida por ella. No es nuestra responsabilidad, como seres conscientes, indagar en las profundidades de la realidad, incluso si eso implica desafiar nuestras propias certezas más arraigadas. La búsqueda de la verdad para Spinoza es el camino hacia la verdadera libertad. Y quizás lo más profundo es que el sufrimiento se transforma en un camino hacia el conocimiento. Lejos de ser un castigo sin sentido o una prueba arbitraria, cada experiencia dolorosa, cada momento de angustia, si lo abordamos con la lente de la comprensión espinosista, puede ser una oportunidad invaluable para profundizar nuestra sabiduría sobre la naturaleza de la realidad y sobre nuestra propia existencia. El sufrimiento nos obliga a mirar hacia adentro, a cuestionar nuestras ilusiones, a buscar las causas de nuestra aflicción y, al hacerlo, a alcanzar una comprensión más adecuada de nosotros mismos y del universo. No es en los momentos de mayor adversidad cuando a menudo descubrimos las lecciones más valiosas, las verdades más duras pero también las más liberadoras. El dolor puede ser el acicate para la reflexión más profunda, la chispa que enciende la búsqueda de la sabiduría. Y así nos encontramos ante una síntesis inesperada, una unión que, a primera vista, podría parecer imposible. La historia conmovedora y profundamente humana de Jesús, con su pasión que ha marcado a la civilización, se encuentra con la filosofía rigurosa, matemática y racional de Baruch Spinoza. Esta conjunción no busca anular la fe, ni despojar a Jesús de su significado, sino más bien enriquecerla, despojarla de las capas de superstición, de temor y de dogmas que, con el tiempo, pudieron haber oscurecido la esencia de su mensaje y la comprensión de su experiencia. Es una invitación a una nueva forma de ver, a una espiritualidad que abraza la razón sin miedo, que encuentra lo divino en lo natural, que disuelve el sufrimiento no a través del escape, sino a través de la comprensión profunda. Es la unión de la emoción y la razón, del corazón y la mente, de la fe y el intelecto, en una búsqueda compartida de la verdad más elevada. Una verdad que nos libera de las cadenas de la ignorancia y nos eleva a un estado de amor intelectual de Dios, esa bienaventuranza que Spinoza consideraba la cima de la vida humana. Jesús sufrió, y Spinoza explica cómo su dolor fue convertido en dogma, pero también cómo esa misma historia puede liberarnos para una comprensión más profunda, más racional y, en última instancia, más amorosa de la propia existencia. Es un llamado a ver la realidad con nuevos ojos, a trascender el miedo y la culpa, y a abrazar la totalidad de la naturaleza, que es Dios, con un amor intelectual que nos lleva a la verdadera bienaventuranza, un amor que no teme a la verdad, sin importar dónde nos lleve.